El gobierno de Andrés Manuel López Obrador va contra la red de corrupción que hizo posible la estafa maestra. La Unidad de Inteligencia Financiera ha iniciado una investigación contra quienes formaron parte de la estafa maestra, que incluye una denuncia contra Rosario Robles y la investigación de más de 50 empresas. Mientras las indagatorias avanzan, los acusados ya preparan su defensa y sus amparos. Este video lo voy a dividir en tres partes. Primero vamos a recordar qué es la estafa maestra. Posteriormente revisaremos qué es lo que está investigando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Fiscalía General de la República. Y por último, hablaré acerca de la defensa principalmente de Rosario Robles ante las imputaciones en su contra. Así que en torno del caso de la estafa maestra, viene precisamente este nombre que se lo dieron a través de una investigación periodística que fue elaborada por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Esta investigación periodística lo que hizo fue interpretar información que ya estaba disponible por la Auditoría Superior de la Federación, pero pues que de alguna manera había quedado allí en el limbo. Se habla de un desvío millonario por 5.875 millones de pesos orquestados estos desvíos desde las secretarías encabezadas principalmente por Rosario Robles. Estamos hablando de que en una primera instancia desde la Sedesol y posteriormente desde la Sedatu. Recordemos que ella estuvo en estas dos secretarías durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Posteriormente también se involucra en esta red de corrupción a empresas, a servidores públicos, a Pemex mismo, a la Secretaría Nacional, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Banco Nacional de Obras y a varias universidades públicas por formar parte de esta red que permitieron los desvíos. El modus operandi fue de alguna manera similar y llama la atención que se detectó el mismo modus operandi cuando Rosario Robles estaba en la Sedesol y cuando se va a la Sedatu se replica ese mismo modus operandi y es por eso que se señala a Rosario Robles como la cabeza de toda esta red de la estafa maestra. El modus operandi es el siguiente: el gobierno o cualquier dependencia, cualquier instancia, pongamos un ejemplo, la Sedatu, que fue la última secretaría que encabezó Rosario Robles, contrataba a empresas para la prestación de servicios o incluso para la compra de algunos insumos. Eran empresas o también a universidades públicas. Pero resulta que las contratadas no tenían la capacidad para satisfacer lo que se le estaba pidiendo. Y por lo tanto se veían obligadas a contratar, a esto se le llamaría una subcontratación. Ellas subcontrataban a otras empresas que presuntamente sí tenían la capacidad de realizar lo que se le estaba pidiendo desde el gobierno. De tal forma que pues así venía la escalerita. El gobierno contrataba a alguien y ese alguien subcontrataba a otro más que pudiera hacer estos servicios. El punto es que las empresas subcontratadas eran empresas fantasmas o con diversas irregularidades en sus constituciones. De tal forma que allí era en donde se fraguaba el desvío de recursos. Derivado de esta conformación del modus operandi, cuando el gobierno investigaba, pues, y también no nada más el gobierno, hubo muchísimas investigaciones periodísticas que así lo evidenciaron, que había desvíos de recursos, pero el problema era que los desvíos se quedaban registrados en las transacciones, en los acuerdos y en los contratos entre las empresas y universidades públicas contratadas con las empresas subcontratadas. Allí quedaban las anomalías, de tal forma que nunca llegaban las investigaciones al gobierno mismo. Por eso es que Rosario Robles pues estaba tranquila, porque ella decía que había contratado de manera legal a empresas formalmente constituidas y que si lo que esas empresas hicieron con las subcontratadas, pues entonces ese no era ya su problema. De tal forma que antes de que concluya el gobierno de Enrique Peña Nieto, se cerraron ciertos cabos para dejar impune el caso de la estafa maestra. Por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República determinaron que ya habían agotado todo lo que podían hacer en torno a las investigaciones de la estafa maestra y que no había ningún más implicado en torno de ello. Fue por eso
que hasta el último evento público vimos a un Enrique Peña Nieto dándole el respaldo, el espaldarazo a Rosario Robles, porque se iba Peña y dejaba el caso cerrado en las dependencias que en su momento iniciaron investigaciones. Fue así también como tuvimos frases épicas y que se les van a estar recordando tanto a Peña Nieto como a Rosario Robles. Por ejemplo, cuando Peña Nieto le dijo en un evento público: no te preocupes, Rosario. Rosario, no te preocupes. Hay que aguantar porque han empezado las críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes ocupa y preocupa la política y las elecciones. Y también tuvimos a una Rosario Robles diciendo: a mí que se me investigue hasta por debajo de las piedras. Yo no tengo absolutamente nada que temer ni nada que esconder. A mí que se me investigue hasta por debajo de las piedras. Esto es en cuanto a la estafa maestra se refiere y cómo cerró el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero llega el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y se reactiva la investigación desde la Unidad de Inteligencia Financiera, un órgano que depende de la Secretaría de Hacienda, y la Unidad de Inteligencia Financiera está encabezada por Santiago Nieto, que se dedica precisamente a investigar cómo se mueve el dinero y en dónde hay irregularidades para proceder. De tal forma que la Unidad de Inteligencia Financiera ya integró una investigación y ya se lo llevó a la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero. Ya le dio notificación de que hay irregularidades y en consecuencia la Fiscalía ha solicitado a un juez federal que cite a Rosario Robles. Ya está el citatorio, que este fue el que nos enteramos este 29 de julio de su existencia. La citaron para el 8 de agosto a que acuda a una audiencia en donde el juez le va a informar que la Fiscalía General de la República la está acusando de ejercicio indebido del servicio público, un delito que no amerita prisión preventiva de oficio. Por lo que, si en condiciones como las que estamos actualmente, Rosario Robles se presenta, le dicen: te están acusando de esto, regrésate a tu casa, y la Fiscalía tiene ciertos meses para armar bien la investigación y nos vemos para ver lo de la manera en cómo te van a acusar, tu defensa, y ver si eres culpable o inocente. Sería en el mejor de los casos, en el sentido de que no hubiera algún acontecimiento adicional. Y además, Santiago Nieto ha informado, ha revelado que la Unidad de Inteligencia Financiera a su cargo no solamente está investigando a Rosario Robles, también está investigando a 50 empresas involucradas en los desvíos que formaron parte de la estafa maestra. Van también contra una red de servidores públicos o ex servidores públicos. Obviamente no ha detallado nada sobre esto, solamente ha dicho lo que estoy comentando, y también reconoció que todavía no congelan ninguna cuenta de alguna instancia, pero ya están analizando la información del sistema financiero. Aunque parece sorpresa esta investigación emprendida en contra de la estafa maestra en esta administración, en realidad no es novedad. El 6 de mayo, Alejandro Gertz Manero, el fiscal, informó que ya estaban investigando la estafa maestra por delitos de Estado y por delincuencia organizada. Por delincuencia organizada, por este delito, no amerita prisión preventiva de oficio. Es decir, esto revela que hay más investigaciones detrás de todo lo que sabemos hasta el momento. De tal forma que ha acumulado la Fiscalía 21 investigaciones diversas desde el 2015, las cuales ya está revisando también, y que va contra funcionarios de la Sedesol, de la Sedatu y de universidades. También, como parte de estas investigaciones que se están realizando últimamente, de noviembre a la fecha, la Fiscalía ha tenido 5 vinculaciones a proceso en contra de 5 personas, pero ha ocurrido que los jueces determinaron no procesar a 2 de estos imputados porque consideraron que no habían sido presentadas las pruebas suficientes, y la Fiscalía en su momento decidió ya no continuar el proceso con otros 2 porque consideró que necesitaba reformular las imputaciones. Las cosas, si las llevaba como estaban, pues iba destinado al fracaso, a que quedaran en libertad, porque no estaban bien integradas las investigaciones. Esto es en torno al gobierno actual y lo que ha estado realizando en estos últimos meses respecto de la estafa maestra. Vamos ahora con lo que ha dicho Rosario Robles en su defensa.
De entrada hizo pública una carta que ya compartí en las redes sociales, pero aquí te la dejo si la quieres leer completa, ponle pausa. Pero Rosario Robles explica una serie y cuestiona una serie de actitudes de la fiscalía y del hecho del documento que recibió del citatorio. Confirma que fue citada. Eso sí, dice, me citaron a la audiencia el 8 de agosto, pero hacen falta ciertos datos importantes en el citatorio, como que qué es lo que se me está imputando, por qué se me está acusando, por qué se me está citando. Y como Rosario Robles asegura que en el documento no dicen de qué se le acusa, aunque el citatorio es para que vaya y le digan de qué se le acusa, ella dice, no, pero me lo debieron haber dicho en el documento, no hasta el momento en que me presente físicamente. De tal forma que como no dice eso el documento, Rosario Robles considera que esto no le permite defenderse. No sabe defenderse de qué, contra qué o por qué motivo, porque en el documento no está, no puede empezar una defensa legal. Ese es parte de un argumento en su, que está queriendo usar en su favor. También criticó que se enteró de este citatorio a través de los medios de comunicación. Lo vio en el Caporal. Y no es cierto, no lo vio en el Caporal. O quién sabe, pero se enteró a través de los medios de comunicación. Y también dijo que la filtración de este citatorio es una violación a los derechos humanos y al debido proceso. Considera que se está violando el protocolo o las maneras como se debe de llevar a cabo este proceso en su contra. También lamentó que primero lo haya sabido la opinión pública, los suscriptores del Caporal, y posteriormente se haya enterado ella. También dijo que la Fiscalía General de la República no la citó previamente, porque recordemos, quien le está citando ahorita ya es un juez. Y dice, pero ¿por qué no me preguntó la Fiscalía antes, mientras estaba haciendo esta investigación? No me dio derecho a audiencia. Y que tampoco ha tenido acceso a la carpeta de investigación, lo cual pues todos los que estamos siendo objetos de investigación, si así fuera, tenemos derecho a saber qué es lo que nos están investigando. Pero en conclusión, en su carta dice que va a dar la cara y que va a actuar conforme a derecho. Como reflexión final destaco algo. La carta que emite Rosario Robles apunta a querer impugnar la manera en cómo está actuando la Fiscalía General de la República y a querer ampararse al decir que hay un abuso de la autoridad en su actuar. Por lo tanto, aunque al momento en que estoy grabando este video no ha solicitado el amparo, no se descarta esta posibilidad. Incluso cuando estés viendo este video ya lo solicitó. Precisamente por este tema. Por eso es que en la carta enlista una serie de violaciones por parte del actuar de la autoridad. Y entonces ahí sí aplicaría o tendría que aplicar el amparo. Salvo ciertas cosas. Santiago Nieto ya explicó, ya tuvo una respuesta a la carta de Rosario Robles y asegura el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que la ley no ampara secrecía por actos de corrupción, que se trata de un derecho de acceso a la información pública, que el derecho al honor a la vida privada de los servidores públicos es más reducida cuando estos incurren en actos de corrupción. En otras palabras, que un amparo no tendría que aplicar en estas circunstancias. Por eso es que si se filtró el citatorio, si se está llevando este tema a la opinión pública, no, de todas maneras, no tendrían que darle el amparo a Rosario Robles. La pregunta es, ¿se lo darán? Bueno, no sorprenda que pida el amparo, que le den un amparo y una suspensión provisional de la detención de Rosario Robles para que sea llevada ante un juez. Pero ya veremos, lo cual cabe la prudencia que digan, ok, provisionalmente revisen si hubo una violación en el actuar de la fiscalía, pero lo que va a llamar la atención y donde tenemos que poner los ojos es si le dan la suspensión definitiva de la orden de aprehensión en su defecto, en todo caso de que haya solicitado un amparo. Los ojos deben de estar indudablemente en la actuación de los jefes y en la manera en cómo la Fiscalía General de la República está integrando esta carpeta de investigación y está haciendo estas acusaciones para que tampoco cometa ningún error que permita que Rosario Robles quede libre, quede fuera de esta tremenda y grosera acto de corrupción que tuvimos en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que si se les carga más,
en una de esas y se llega hasta el mismísimo Enrique Peña Nieto. ¿O qué opinas? Bueno, no olvides dejarme tu opinión en la caja de comentarios, reventar el botón de like, gracias a quienes ya lo reventaron y quienes están viendo el Caporal a Cucharadas y a quienes están viendo también el Caporal Explica. Gracias y vamos con el siguiente tema.